Buenas tardes a todos. Bueno, pues ahora vamos a ver el tutorial para resolver el ejercicio 35. Este ejercicio nos pide que hagamos el cálculo de el campo eléctrico de un cilindro hueco de una pared muy delgadita que en su superficie tiene una carga distribuida uniformemente. Y bueno, a diferencia, por ejemplo, de otros ejercicios, pues aquí nos piden que calculemos el campo eléctrico en este punto. Aquí nos ponen los ejes así. Este es el eje de las X. Este, que es el eje donde está el punto P, es el eje de las Y. Y aquí está el eje de las Z. Es decir, el círculo está en el plano. La parte del círculo, de la base del círculo, está en el plano XZ. ¿Sí? Y bueno, aquí nos dan pues ciertas dimensiones. Nos dicen que el radio del círculo es R, lo voy a poner de una vez aquí, que es R. La longitud del cilindro cargado es L. Y aquí la distancia desde este punto, desde el extremo del cilindro, aquí en este punto, hasta este punto donde nos piden que calculemos el campo es R. Ahora, aquí nos piden como sugerencia que consideremos el ejemplo resuelto, el que viene en los apuntes. Me parece que es el 2.7, si no mal recuerdo, de sus apuntes. Y ese ejercicio se trata de un anillo, un alambre que forma un anillo y ese anillo tiene carga, ¿no? Está distribuida sobre todo el alambre. Esa carga en ese ejercicio la carga total es Q, el anillo tiene radio R y nos piden que calculemos el campo eléctrico en este punto P, que está a una distancia Z del centro del anillo. Entonces, en ese ejercicio que les pido que lo revisen, pues nos dicen que el campo eléctrico está a lo largo del eje Z. De una vez le voy a poner aquí el subíndice para que sepamos que el campo total está a lo largo de esa dirección. Y está dado como K, que es la constante de Coulomb, por Z, que es esta distancia desde este centro hasta este punto, por Q, donde la carga Q es toda la carga del anillo, entre R cuadrado más Z cuadrado, todo a la 3 medios. Entonces nos pide que utilicemos este resultado, pues ahora para calcular el campo eléctrico, pero de todo el cilindro. Y menciona una cosa, una sugerencia muy interesante. Dice, bueno, trate ahora usted como si tuviera anillos, aunque creo que la palabra anillo estaría mal empleada, sería más bien como unos cilindros infinitesimales. Y después utilice esta fórmula para calcular el campo de cada uno de estos mini cilindros infinitesimales en este punto P. Entonces, bueno, pues a lo que vamos es que, bueno, voy a usar, ustedes saben que luego en las clases uso algunas cosas que son como de uso cotidiano. Miren, esto es lo que estoy utilizando ahorita como ejemplo pues del cilindro, ¿no? Es el rollo de papel y aquí encima lo que estoy poniendo pues son precisamente las cargas uniformemente distribuidas, ¿sí? Entonces, bueno, pues evidentemente lo que nos pedirían sería que si yo tengo aquí mi cilindro, pues que calcule el campo eléctrico aquí. Pero nos pide que lo hagamos de una manera muy particular. Dice que solamente considere pues un pequeño disco o anillo de carga, que aquí lo voy a poner como si fuera solamente esta tirita, de tal manera que, bueno, cuando yo la enrollo aquí, pues forma parte del cilindro, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente eso, considerar las contribuciones de carga de cada una de estas tiritas. Aquí, para efectos de visualización, la estoy poniendo como muy gruesa, ¿no? Para dar a entender que cuando la considere en el caso del cilindro, pues ahora esta carga ya no tiene una distribución lineal, porque ya no es una línea de carga, ahora es una distribución superficial, ¿sí? Donde la superficie pues es precisamente esta, ¿no? Es esta de aquí.
Entonces, pues eso es una notación importante porque he revisado algunos ejercicios donde siguen manteniendo la distribución de carga como si fuera lineal y eso es un error. Entonces, pues bueno, pues ahora vamos a empezar propiamente con el análisis. La primera cosa que necesitamos son las variables de trabajo. Entonces, necesito, si yo voy a referir el sistema de coordenadas en este punto, es decir, en un extremo del cilindro, por ejemplo, que estuviéramos aquí, necesito referir la posición de este anillo o esta tirita de carga, ¿no? Necesito ubicar en dónde va a estar esta tirita de carga. Uy, ya se me hizo aquí bolas todo, ¿no? ¿Dónde está esta tirita? Entonces, esta tirita, pues voy a poner que se encuentra a una distancia y del origen de coordenadas. Y bueno, pues tiene sentido porque estamos considerando el eje y, pues como el eje donde está el eje del cilindro. Y de tal manera que exactamente aquí en el centro, porque este cilindro es infinitesimalmente pequeño, ¿no? Tiene una anchura muy pequeñita. Entonces, exactamente como a la mitad, de aquí hasta el punto P, pues voy a meter otra variable que va a ser la variable U. Y como ya sé que la longitud del cilindro es L y la distancia entre este punto y P es D, pues yo sé que esta distancia U va a ser L más D, es este término, menos este cachito de Y. Para nosotros, la Y va a ser nuestra variable de trabajo, va a ser la variable de integración. Por eso es importante que desde un inicio la introduzcamos en esta variable U. Y bueno, ahora lo que vamos a ver es la densidad superficial de carga que nos dicen que es uniformemente distribuida sobre todo el cilindro. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues es lo que estaba yo poniendo aquí, ¿no? O sea que todas están igualmente espaciadas a lo largo de todo el cilindro, todas las cargas. Ay, de hecho por ahí se me fue marcar una carga, ¿no? Pero bueno, aquí la voy a poner de una vez para que no se vea muchito. Entonces, todas las cargas están igualmente espaciadas y separadas, de tal manera que la densidad superficial de carga va a ser la carga total de todo el cilindro, que aquí no la confundan con esta. Esta carga es la de todo el cilindro y esta área es el área de toda la envolvente del cilindro, que si ustedes recuerdan, por ejemplo, las clases de la primaria de geometría, pues el área de un cilindro es perímetro, el perímetro del cilindro, que es 2πr, por la longitud, que es L. Entonces, bueno, pues una vez hecho esto, vamos a hacer las analogías entre el anillo de carga, que era este de aquí, y ahora el anillo, entre comillas, diferencial, porque en realidad no es un anillo, es un cilindro infinitesimal de carga. Pero, bueno, aquí como que resulta un poco difícil hacer la distinción. Bueno, ¿es un anillo o es un cilindro? ¿No? Porque dicen, si es anillo, pues entonces no tiene anchura, ¿no? Pero sí lo debemos de considerar como un cilindro con una anchura infinitesimal y eso caería pues en el término de anillo, ¿no? Entre comillas. Bueno, entonces lo que aquí en el anillo ahora era la carga total Q, ahora para nosotros va a ser esta tira de carga. Entonces para nosotros, en lugar de considerar la carga de todo el anillo, solamente voy a considerar la de esta tira, ¿sí? Y esta tira toda completa va a tener una carga infinitesimal, porque la carga total es de todo el cilindro. Entonces va a tener una carga infinitesimal diferencial de Q, ¿sí? O sea, no es solamente una carguita, es toda la tira, ¿sí? Ahora, Z, que era la distancia entre este punto, el centro del círculo, y el punto P, si ahora la vemos, para este caso, ahora sería la distancia entre el centro de este anillo o cilindro infinitesimal de carga hasta el punto P, que esa distancia le estoy llamando U, ¿sí? Para nosotros sería la variable U.
Y ahora lo que aquí para nosotros era el campo eléctrico que produce este anillo, bueno, pues ahora para este caso, pues va a ser un diferencial de campo producido por este anillo en el punto P, ¿no? Entonces, en lugar de ser E, ahora sería el campo o un infinitesimal de campo eléctrico asociado solo a esta tira de carga eléctrica. Entonces, bueno, pues haciendo esas analogías, pues las cosas se hacen mucho más sencillas. Vamos ahora a analizar el anillo diferencial o cilindro, cilindro infinitesimal, de tal manera que si yo lo desdoblo, pues ya sé, ¿no? Que va a tener una longitud 2πr, que según lo que acabamos de ver, va a ser el perímetro del cilindro, y va a tener anchura diferencial de Y. ¿Por qué de Y? Bueno, porque si de aquí a acá mide Y, lo estoy poniendo exactamente en el centro del cilindro infinitesimal, lo que se suele hacer es que la anchura se pone en términos de la variable que tiene asociada. Entonces, para nosotros, esta anchura sería diferencial de Y. ¿Sí? Esto. Y si lo vemos aquí, pues sería este grosor, ¿no? El grosor de la tirita, ¿no? Sería este de aquí para acá. Este pedacito mediría diferencial de Y, que es lo que estoy poniendo aquí. Bueno, entonces, aquí, ¿cuánta carga va a haber? Pues lo que acabamos de decir es que va a haber una carga diferencial de Q. Todo esto. Si yo cuento esas cargas, todo eso se va a llamar diferencial de Q. Pero está distribuida en un área. Entonces, en este caso, como estamos trabajando en áreas, pues la densidad que le corresponde es la densidad superficial de carga, que es sigma. Entonces, dQ es igual a sigma por diferencial de área. ¿Pero cuál diferencial de área? Pues el de la tira, ¿no? Entonces, la tira va a tener un diferencial de área igual a base por altura. La base mide 2πr y la altura mide diferencial de Y, de tal manera que el diferencial de área es 2πr por diferencial de Y. Y antes ya teníamos referencia pues, de cuánto valía la densidad de carga, ¿no? Porque nos dicen que es uniforme. Entonces la densidad de carga vale la carga total de todo el cilindro. Ojo, no confundirla con esta. Esta es la carga de todo el cilindro entre el área de todo el cilindro. Entonces ponemos esta densidad de carga aquí. Hacemos unos pasitos para simplificar, de tal manera que ahora sí el diferencial de carga me va a quedar como la carga neta por diferencial de Y entre L, ¿no? Donde L es la longitud del cilindro. Y bueno, ya está la parte más complicada. Ahora lo que resta es sustituir las variables que teníamos aquí por las que nos corresponden para el caso del cilindro diferencial. Entonces, en este caso, voy a poner, en lugar de EZ, voy a poner diferencial de E, lo que hicimos aquí. Pero en este caso le tengo que agregar a lo largo de qué eje va a estar. Entonces le voy a poner aquí un subíndice para que diga Y. Luego, igual, K con K. Ya no es Z, ahora es U. Entonces ponemos U con U. Ya no sería Q, sería diferencial de Q. Ponemos diferencial de Q, paréntesis, paréntesis, R cuadrado, cuadrado, más. Ya no es Z, ahora es U cuadrado, a la 3 medios. Y lo que sigue es sustituir los datos que tenemos de las variables que hasta el momento tenemos establecidas. Entonces, por ejemplo, la U la vamos a sustituir por L más D menos Y, ¿no? Aquí está. El dQ lo vamos a sustituir por esto que acabamos de encontrar, ¿no? Que es Q por dy entre L. Entonces aquí está Q por dy y la L aquí abajo en el denominador. Y aquí abajito tendría R cuadrada, ese no va a cambiar, más U al cuadrado, pero la U otra vez es L más D menos Y al cuadrado, todo a la 3 medios. Y si observamos, ya tenemos todo listo en términos de constantes y la única variable que tenemos es la variable Y. Y lo que sigue, bueno, pues es ahora encontrar el campo total, que le voy a volver a poner aquí el subíndice que es EY, porque pues igual aquí habíamos puesto que el eje va a lo largo del eje Z,
el campo va a lo largo del eje Z, pero aquí pues va a lo largo del eje Y porque estamos aquí. Y pues vamos a integrar. Ahora sí, voy a poner de dónde a dónde va a variar la variable Y. Recuerden ustedes que es importante que identifiquen en dónde están integrando. La Y es la variable de integración en donde hay carga eléctrica. Entonces, ¿a partir de dónde empieza a haber carga eléctrica? Pues desde aquí hasta acá. Pero como aquí está el origen de coordenadas, pues empieza a haber carga a partir de Y igual a 0 hasta el final del cilindro, que mide L. Por eso es que aquí ya les estoy agregando de una vez, ¿no? Que la integral va desde Y igual a 0 hasta L. ¿De quién? Pues de este diferencial de campo. Otra vez le voy a poner aquí el subíndice Y. ¿Sí? Entonces, van a integrar toda esta expresión con este límite de Y igual a 0 hasta Y igual a L. Ahora, aparentemente es una integral muy complicada, pero aquí la sugerencia que les hago es que la resuelvan a través de un cambio de variable. ¿Cuál sería esa propuesta de cambio? Les sugiero que hagan todo este término una v, ¿sí? Su cambio de variable. No le pongo la variable u porque la variable u ya la usamos, ¿sí? Entonces les sugiero que pongan otra variable, pero no pongan z porque otra vez se van a hacer bolas. Pueden ponerle v o w o alguna otra que ustedes gusten, pero identifíquenla como su letra de cambio de variable. De tal manera que cuando hagan sus sustituciones, vean si se les puede simplificar. Les va a quedar un integral sumamente simple de cambio de variable. Entonces, aquí la idea es que ustedes lo hagan, lo verifiquen y después utilicen el teorema fundamental del cálculo para evaluar primero el límite superior menos la función que les quede evaluada en el límite interior. Inténtenlo y verifiquen si su resultado coincide con el que vamos a dar en el solucionario. Me parece que en los ejercicios, en el problemario, está mal el resultado, pero aquí en la cajita de descripción les voy a poner el resultado correcto.